Sí, oficialmente comenzamos con el Tarde. acompañamiento. Antes de que empecemos a ver propiamente los temas que van a estar más enfocados a hacer su proyecto de investigación, de manera ordenada, me gustaría que cada uno me diga qué fue lo que más se le complicó hacer cuando cursaron esta materia durante el semestre, o sea, cuando hicieron su investigación. ¿Cuál fue la parte que más se les complicó y por qué? Empiezo con Majo. ¿Dónde anda Majo? Está aquí, pero no está aquí. Bueno, no está. Entonces, con Carlos. 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 Carlos me dijo que ¿Qué pasó? Ay, Dios mío. Bueno, este... Débora. Lo oculto de la materia fue, o sea, era muy exigente con los trabajos, pero mi equipo se organizó, entonces era como a cada quien le y unos de los pasaron y otros no. Y pues yo ya no entregué las últimas tareas. Ok. Pero tuviste que hacer todo el proceso de investigación, ¿sí o no? ¿Cuál fue la parte que fue más difícil para ti? Aunque haya sido en equipo, ¿qué fue lo más difícil para ti? Por ejemplo, es a la investigación de las diferentes cosas, o sea, eran diferentes cosas. Uh-huh. Guay, ¿quién me está hablando? Bueno, en las investigaciones, pues como ustedes están teniendo el primer contacto con con este tipo de actividad, pues sí, en algún punto pues se tiene que complicar porque no es algo que salga de la noche a la mañana, es un proceso. Y ese proceso tiene varias etapas. Y la más complicada de todas es la etapa inicial. O sea, cuando empezamos a plantear la problemática, porque sí, es muy bonito decir, no, pues es que yo quiero investigar sobre tal cosa. Ajá. Y luego, o sea, esa cosa que tú elegiste, pues para empezar, tiene muchas vertientes o muchos aspectos que se pueden investigar de ese mismo tema, de esa misma idea, de esa misma problemática. Entonces, lo que haces al principio es tratar de encaminarte a lo que tú quieres obtener al final. Pero eso lo tienes que tener claro desde el principio, porque si no, mientras estás haciendo el proceso te vas a perder. Y a muchos eso les pasa, que como no está claro desde el principio, cuando van avanzando van teniendo errores que si no se corrigen en ese momento, los van arrastrando hacia los siguientes pasos del proceso y todo sale mal al final. A muchos les pasa y hay unos que se llegan a corregir, pero así como que, bueno, ya dominé esto, ya lo hice bien y cuando pasan a lo siguiente, pues, otra vez. Entonces, Roberto, dime, ¿qué fue lo que más se te complicó a ti? Pues no lo voy a decir bien porque ya no me acuerdo exactamente cómo iba, porque ya pasó. Pero fue lo inicial igual, o sea, plantear un tema con mi equipo, o sea,
tuvimos muchos temas y no darnos hasta los últimos. Y luego a mí, como yo tuve problemas con la maestra, me quedé solo en el trabajo. Y a la hora de estructurarlo bien, no me salían los temas porque los tenía incompletos, por decirlo así. Y eso fue el ojo. O estructurar en sí la investigación bien. O sea que desde el principio tuviste problemas. Y como les dije, Sí, si problemas. tienes problemas desde el principio y esos problemas no se corrigen, lo van a ir arrastrando poquito a poquito hasta el final del trabajo. Y eso es lo que le pasa a la mayoría cuando están tomando la materia. Obviamente, mientras más haces este proceso, mientras más lo practicas, más fácil se hace y menos errores se cometen. Pero ustedes están empezando y a lo mejor ni siquiera a eso se van a dedicar en el futuro, pero cuando estén en una carrera, o sea, si van a estudiar licenciatura, si van a estudiar posgrado, o si en su trabajo les piden que hagan alguna investigación, aunque sea nada más así de haz una encuesta a tantas personas, eso también lleva un proceso. Entonces, pues deben tener al menos la noción de cómo se hace correctamente para que en el futuro lo puedan utilizar de la mejor manera posible. Ahora, como les dije, es muy complicado, sobre todo si se hace en equipo, porque primero hay que ponerse de acuerdo. Ahorita que es individual, ustedes tienen completa libertad de elegir el tema del que quieren hablar, del que quieren investigar. Pero no es nada más pensar en el tema, sino que hay que pensar la problemática, qué es lo que yo quiero solucionar incluso, porque las investigaciones a veces son nada más para que haya más información sobre el tema, a veces es para que sepamos qué es lo que la ocasiona o para que sepamos cuáles serían las consecuencias de que esta problemática continúe. Quiero solucionar, quiero hacer conciencia en la gente. Ese tipo de cosas es lo que yo tengo que pensar desde un principio. Si yo no tengo claro qué quiero lograr con esto, entonces va a ser muy difícil para mí al momento de estar haciendo todo, hacerlo. El primer paso es tener la idea. ¿Qué quiero investigar? Ahorita, para que sea más fluido el asunto, pues me gustaría que alguien me dé una temática para que la podamos desarrollar durante la clase. Más o menos como qué tema les gustaría. Incluso no sé si recuerden el tema que ustedes abarcaron. Hasta de eso se puede. ¡Nadie! La economía. Y con bajos recursos. A ver. ¿Cómo estuvo? Gente con Por bajos ejemplo, recursos. la economía de las poblaciones con bajos recursos, donde a veces no llega y cosas así. Ok, esa es la temática. O sea, yo quiero investigar sobre esa cuestión, pero específicamente, ¿qué quiero? ¿Qué quiero con esa población de bajos recursos? Para que salgan adelante. O sea, quieres darle una solución al problema. Básicamente, con tu investigación, tu resultado al final debe ser que haya una solución para esa problemática. ¿Ok? Claro que o sea, para llegar a eso, pues sí es un poquito más complicado el proceso, porque no se va a quedar nada más en información, o sea, tiene que haber una acción.
Y en primer lugar, lo que hacemos, ya que tenemos la idea y tenemos a dónde quiero llegar cuando termine todo, empezamos a plantear el problema. ¿Qué es plantear el problema? O sea, formalizar mi idea, hacerla concreta e investigable. Pasar de tener la idea a plantear la problemática puede ser muy fácil o puede ser muy difícil, y eso depende de qué tan familiarizado estés con el tema, de si hay información sobre el tema, porque puede ser que tú tienes ganas de investigar eso, pero tampoco tienes mucho de dónde obtener información. Incluso las investigaciones sirven para que haya más información sobre los temas. Y sobre todo, si son nuevos. También depende mucho de la determinación que tiene la persona que investiga. O sea, si yo estoy muy motivado y de verdad quiero hacer esta investigación, va a ser más fácil que se logre. Pero si lo hago nada más porque es una tarea que tengo que cumplir, me da flojera y es solo por una calificación, o a veces ni por la calificación, simplemente porque no te queda de otra, obviamente va a ser muy difícil para ti. Por eso, para que fluya el proceso, hay varios aspectos que se pueden involucrar para que salga bien o salga mal al momento de hacerlo. El hecho de que seleccionen un tema, de que ya digan, bueno, sobre esto quiero hablar y hasta tal punto quiero llegar, no les va a decir cómo le van a hacer para llegar a lo que quieren. O sea, por eso es un proceso, se planea. Dices, bueno, es que yo primero tengo que hacer esto para que pueda tener lo que necesito y pueda llegar a mis conclusiones, y va desde que nosotros planteamos el problema, lo justificamos y luego vemos la manera en la que vamos a recolectar los datos, elegimos a la población que nos va a ayudar a obtener esos datos, hacer el conteo, el registro, gráficas, el reporte, el análisis, etcétera, etcétera. O sea, todo el proceso. Nosotros no vamos a hacer todo el proceso porque pues, el tiempo es bastante corto en esta semana. Entonces, nosotros le vamos a llegar hasta el marco teórico, y lo que vamos a hacer hoy tiene que ver con exclusivamente plantear toda su problemática. Y para que eso quede claro, primero tenemos que ver los elementos que tienen que ver con este planteamiento. En primer lugar, para que un planteamiento cumpla con lo que debe, pues hay criterios que hay que respetar. El primero es que nuestros objetivos y nuestras preguntas sean totalmente claras, que no se preste a confusiones, porque si desde ahí tenemos cosas que no están muy claras y que hasta a nosotros nos deja con signos de interrogación en la cabeza, pues no vamos a avanzar correctamente. Yo debo tener claridad desde un principio para que sepa encaminar mi investigación. Y el otro criterio que hay que cumplir es que tienen que poder recolectar datos empíricos. O sea, que su temática tiene que ser algo que se pueda observar, medir y evaluar. Si no cumple con alguno de esos tres, entonces no lo puedo investigar. Me pasó en una ocasión que tenía un equipo que quería investigar sobre los sucesos paranormales de la Clínica Peninsular. ¿Sí la conocen? A la Clínica Peninsular.
sabemos que los sucesos paranormales, pues es muy difícil que alguien los viva o pueda presenciar un evento de ese tipo, porque es como si dijéramos que en algún momento vimos a Dios de frente. Entonces, es algo que no se podía observar, ni medir, ni evaluar, pero querían hacerlo. Y yo les dejé así como que el pase libre para que lo investiguen. Y al final, para empezar, tuvieron muchas trabas porque no te dejaban entrar a la clínica peninsular así nada más. Había que llevar permisos, firmados y todo, y no más no pudieron. Y luego quisieron investigar los eventos paranormales, pero en un cementerio, específicamente el de Choclam, porque tenían así como que los rumores de que pasaban cosas en los alrededores incluso del cementerio, y dijeron, no, pues ahí. ¿Y saben qué terminaron investigando esas personas? Algo que sí se podía medir, algo que sí se podía observar y algo que sí se podía evaluar. Y no era precisamente que vieran algún fantasma rondando por ahí, sino que se dieron cuenta que cuando hicieron sus entrevistas a la gente de los alrededores, incluido el velador del cementerio, es que las personas que decían haber visto algo terminaban con algún trastorno mental. O sea que les afectaba tanto el evento que terminaban yendo mínimo al psicólogo por alguna cuestión mental. Entonces su investigación terminó yendo hacia la relación existente entre los eventos que ocurrían en el cementerio con la salud mental de las personas que vivían por allá. Eso es un poquito más concreto y es más fácil de investigar. Entonces, desde ahí ustedes tienen que ponerse a pensar, mi tema, lo que yo quiero, ¿se puede observar? ¿Se puede medir? ¿Se puede evaluar? Si yo tengo sí a esas interrogantes, entonces puedo continuar. Si no, si hay alguna que me diga que no, entonces tengo que cambiar la temática. Y si es una temática que a lo mejor lo que yo quiero no se puede ser que en otro aspecto sí. Y lo tienen que checar ustedes de manera personal. Ahora, ¿cuáles son los componentes de un planteamiento? Primero que nada están los objetivos. ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Pero ponerlo ya en concreto. ¿A dónde quiero llegar? Están también las preguntas de investigación, que básicamente por cada objetivo debe haber una pregunta. O si lo quieren poner al revés, por cada pregunta debe haber un objetivo. También está la justificación, o sea, ¿por qué? Las razones por las que yo quiero investigar el tema y qué aportaciones le va a dar a la sociedad si lo investigo. Y la viabilidad, ¿se puede o no se puede? Y en caso de poderse, si tengo los recursos y lo voy a hacer en el tiempo que yo tengo disponible. Ahora, a mí, de manera personal, me gusta empezar con la pregunta. Si yo tengo mi pregunta de investigación, de ahí puede salir todo lo demás. Y hacer la pregunta de investigación, pueden ser varias, pero con que tengas una que tenga todo lo que yo necesito, entonces se te hace más fácil el camino. Para empezar, ¿qué es una pregunta de investigación? ¿Quién me dice? Nadie. Bueno, la pregunta es lo que me dice qué voy a investigar.
mientras más específica es, más fácil va a ser para mí sacar todo lo demás. Si yo hago preguntas muy generales, incluso hay gente que se pone a pensar en preguntas filosóficas y ahí sí se topan con pared porque no van a obtener respuesta jamás. Si yo la hago muy general, entonces va a ser demasiado difícil tener todo lo que le sigue a la pregunta, que en este caso, si empezamos con ella, pues serían los objetivos. ¿Cómo sería una pregunta muy general? Por ejemplo, que yo diga, ¿por qué algunos matrimonios duran más que otros? Es muy general. Y pueden haber un sinfín de razones por las que los matrimonios duran lo que duran. Empezar la pregunta con un por qué ya lo hace problemático. O sea, de preferencia, si van a armar una pregunta de investigación, nunca la inicien con un por qué. Tienen que ser más concretos con la manera en la que plantean la pregunta. Acuérdense que lo importante aquí es que no se confundan ustedes. Si ni siquiera tienen claro desde ahí qué quieren hacer, lo demás tampoco lo van a tener claro. Ahora, si yo especifico más mi pregunta, hablando del mismo tema, de los matrimonios, al hacerla más específica, pues yo ya tengo más aterrizado el asunto. Por ejemplo, que yo diga, el tiempo que las parejas dedican cotidianamente a evaluar su relación matrimonial y resolver sus conflictos está vinculado con el tiempo que perduran sus matrimonios. Ahí yo ya estoy hablando de ciertos factores que pueden hacer duradero un matrimonio. Incluso esa pregunta se puede especificar todavía más si yo establezco, por ejemplo, el tiempo, o sea, que yo estudie parejas que han tenido, por ejemplo, 15 años de matrimonio, que llevan juntos 15 años y yo me dedico a estudiar a las parejas que tienen ese tiempo como matrimonio. O también puedo decir de determinado lugar, por ejemplo, los matrimonios de Mérida. Y si soy un poquito más específica de la zona norte o puede ser de la colonia tal, o sea, mientras más específico es, más fácil es lo demás. Entonces, esa pregunta todavía puede ser más larga, pero eso me va a llevar a lo que yo quiero. Aquí vamos a ver, digamos que son los factores que hacen duradero un matrimonio. El hecho de que esas parejas se pongan a ver, bueno, ¿qué hacemos bien? ¿Qué hacemos mal? ¿Qué podemos mejorar? ¿O qué podemos dejar así? ¿Cuánto tiempo le dedican a este tipo de evaluaciones y hacer que su matrimonio pues siga o no siga? Y ya que tenemos la pregunta bien estructurada, entonces, ¿qué sigue? Los objetivos. Una vez que está la pregunta, incluso tu objetivo general puede ser esa misma pregunta sin signos de interrogación y en lugar de iniciar con algo que indique pregunta, inicie con un verbo en infinitivo. Por ejemplo, siguiendo con el tema del matrimonio, puede ser, o sea, yo tengo el tiempo que las parejas dedican cotidianamente, bla, bla, bla. Mi objetivo general puede ser determinar si el tiempo que las parejas que tienen 15 años de estar juntos en matrimonio dedican bla, 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 y hace que perdure, ¿no? Por eso, mientras más específico es, va a ser mejor. Entonces, yo no me maté ni me quebré la cabeza por pensar
en cómo voy a escribir mi objetivo. Simplemente agarré la pregunta, le quité los signos de interrogación, le puse un verbo al principio, obviamente que tenga que ver con lo que yo quiero obtener, y ya estuvo. Así de sencillo. Para algunos, pues verlo de esa manera puede ser muy fácil, para otros no. Pero, pues, es una, digamos que es una, como que una técnica para que se les facilite el proceso. Ya que tengo mi objetivo general, entonces debo sacar mis objetivos específicos. ¿Y qué son los objetivos específicos? Son los que me van a ayudar a que se logre el objetivo general. O sea, yo ya tengo ahí qué quiero. Esto que está aquí en el objetivo general es lo que tiene que lograrse al final. Y para que yo llegue a eso, pues tengo que hacer otras cositas primero. Los objetivos específicos tienen que salir del general. También van a llevar un verbo al principio. Pero una cosa importantísima para esto es que si yo tengo un verbo en el general y tiene cierto nivel según la taxonomía que se maneje, no sé si les llegaron a dar alguna taxonomía para los verbos, los que estén en los específicos no pueden ser más grandes que los que están en el general. Por ejemplo, si yo pongo el verbo analizar en mi general, ese verbo está en el nivel 5 o 6 de la taxonomía de Bloom. Esa es una de las tantas que hay para esto. Entonces, para mis específicos, como está en un nivel elevado, yo puedo agarrar cualquier verbo que me conduzca a cumplir mi general, desde nivel 1 hasta el nivel 6, porque puede ser incluso del mismo nivel, pero nunca en un nivel mayor. ¿Sí quedó claro eso? Digamos que los objetivos específicos son las tareitas que hay que hacer para llegar a la meta. Por ejemplo, que ustedes están ahorita en mi acompañamiento y su objetivo principal es aprobar el acompañamiento, ¿no? Ese es su objetivo general. ¿Cuál va a ser su objetivo específico? Bueno, para que yo pueda aprobar el acompañamiento, primero tengo que asistir a las videoconferencias. Ese es uno. ¿Asisto a las videoconferencias? Bien. Lo siguiente que tengo que hacer es realizar mis hadas. Esa es otra. Tanta. Lo siguiente es hacer mi proyecto. Entonces, esas tareitas son objetivos específicos que si yo los voy cumpliendo poco a poco, puedo llegar a lo que me había propuesto al principio, que es aprobar el acompañamiento. Y lo mismo van a hacer con la investigación. Yo quiero obtener esto al final, pero ¿qué tengo que hacer antes para que eso se logre? Y como que lo van desmenuzando en cositas. ¿Sí queda claro? ¿O no? Ok. Y una vez que tienen los objetivos y tienen su pregunta, entonces llega el momento de decir sus razones por las que quieren investigar el tema. Ahí es donde van a decir todo lo que ustedes consideren que sea razonable y por las que es necesario que ustedes hagan esta actividad de investigación. Para que sea más fácil redactar una justificación, primero, o sea, hay varios aspectos a considerar. No quiere decir que tengan que cubrir todos los puntos. No, es así como que ustedes se van a poner o sea, ven todos los criterios, por así decirlo, y dicen, bueno, pues mi investigación sí lo cumpliría por tal razón, y entonces se ponen a pensar en cómo redactarlo para que suene bonito. El primer punto que nosotros consideramos cuando justificamos es
la conveniencia o la utilidad. ¿Para qué me va a servir hacerlo? ¿O para qué le va a servir a la sociedad que yo haga esta investigación? Si solo quiero que la gente tenga la información y que yo me encargo de recopilar esa información, bueno, entonces ahí lo voy a poner. O sea, es para que las personas de tal lugar pues tengan el conocimiento sobre el tema, porque la. Y lo más común es decir, ¿para qué va a servir esto? Otro aspecto sería la relevancia social. O sea, ¿por qué es importante para la sociedad que yo investigue esto? No es tanto para qué les va a servir, sino por qué es importante o por qué a la gente le debe interesar. El siguiente aspecto es implicaciones prácticas. O sea, el hecho de que sea utilizable. O sea, si yo voy a tener una investigación que lleve a que se realice alguna acción, o sea, no es nada más dejarlo en el papel, sino que se tenga que hacer algo. Por ejemplo, el tema que dijo Débora de la gente con escasos recursos, la economía de esas personas, que ella quiere darle solución. Entonces, ¿de qué manera vamos a usar esa investigación para que se aplique o para que se haga lo que yo quería que se lograra, ¿no? Esas son las implicaciones prácticas. El valor teórico, o sea, si esa investigación va a enriquecer la información que ya se tenía, porque obviamente cuando hacemos una investigación primero tenemos que cerciorarnos de todo lo que hay de antecedente. Cuando no hay antecedentes, pues es más interesante porque yo voy a ser como que la primera persona que va a dar esos antecedentes. Y eso, pues, se convierte en una parte de valor teórico porque va a haber información de algo que no había. Cuando ya hay, pues, ¿de qué manera va a enriquecer lo que ya hay? Pero cuando no hay, entonces así como que la aportación que yo voy a dar sobre lo que no hay. Aportaciones para la enseñanza. No precisamente para la enseñanza hacia otras personas, sino la enseñanza también es para el investigador. O sea, si yo voy a aprender algo nuevo de lo que yo esté investigando, si la gente también va a conocer aspectos que no se conocían de la misma temática, o si yo desarrollo habilidades durante la investigación que no tenía, pero pues al final es algo que tiene que ver con el aprendizaje, tanto del investigador como de las personas que se lleguen a involucrar, aunque sea leyendo lo que hice. Otro aspecto es la utilidad metodológica. Muchas veces nosotros sabemos que hay muchas maneras de recolectar información cuando hacemos una investigación, que si la entrevista, que si una encuesta, que si voy y observo en su hábitat natural o si hago observación en un lugar controlado como un laboratorio. Sabemos que hay maneras, pero imagínense que agarraran una temática que aún habiendo un montón de maneras de recolectar información, para la investigación que ustedes están haciendo no aplica ninguna. Entonces, es así como que, bueno, yo necesito hacer cierto procedimiento para conseguir información que nadie había hecho y a raíz de mi investigación lo pueden usar otras personas. Entonces, o también cuando están haciendo la investigación, pues hay ciertos pasos a seguir, pero dicen, bueno, es que hay algo que no han considerado antes, como que le agrego un paso más a la metodología y a partir de ahí, pues otras personas le aumentan ese pasito más. Por eso,
Si recuerdan las clases de pensamiento filosófico, cuando empezaron a meterse más en el proceso científico, pues empezaron con 4 pasos y ahorita tenemos como 10 para hacer una investigación. Entonces, eso también se puede usar para hacer la justificación de nuestra investigación. Y como les dije al principio, no tienen que ser todos los aspectos, solo los que le corresponden a tu investigación. Si haciéndote la pregunta de cada uno dices, bueno, es que para mi investigación no aplica, no lo voy a redactar en mi justificación. Pero hay algo que sí tiene que ir de ley: la viabilidad. O sea, si se puede hacer o no se puede hacer, si es factible y si yo como investigador tengo los recursos y tengo el suficiente tiempo. Porque a veces también queremos abarcar muchas cosas, pero no tenemos ni tiempo ni tenemos el dinero o los materiales para que se cumpla. Entonces, desde ahí tenemos que especificar si es viable o no. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? ¿Seguros? Lo que ustedes van a hacer en su primera actividad, y aunque parezca un poquito pesado, pero es lo que se necesita, es que van a hacer todo lo que acabo de explicar. Van a elegir una temática, incluso si todos son de salones diferentes. ¿Hay alguien que comparta grupo con alguien? ¿Quién es? ¿Con quién compartes? Con Majo. Con Majo. Ok. ¿Estuvieron en el mismo equipo cuando trabajaron? No. Entonces, si no hay coincidencias o sea, de cuando trabajaron, pueden incluso agarrar la temática que habían abordado en el semestre, siempre y cuando no se repita. Entonces piensen en un tema que les llame mucho la atención, del que les gustaría tener más información o que que quieran hacer algo con ese tema, les guste. Eso es otra cosa, tiene que haber interés. Cuando eligen el tema, tiene que ser algo que les interese, porque si no, no hay motivación y es muy difícil investigarlo. Entonces, van a elegir su tema y de ese tema lo van a concretar, van a hacer la pregunta de investigación, van a hacer los objetivos, uno general y mínimo 3 específicos. Pueden ser más, pero no pueden ser menos de 3. Van a hacer su justificación, considerando ya sea todos o los puntos que apliquen para su investigación, y la viabilidad tiene que estar. Esta actividad es la actividad número 1 y va a quedar para que lo entreguen mañana antes de las 5 de la tarde. Si lo tienen antes, lo pueden subir antes. Si no, como máximo tienen hasta las 5 de la tarde de mañana. Si tienen algún problema para enviarlo, ya sea porque se les saturó la plataforma y no les subió el trabajo, no pueden entrar, está mi correo ahí en donde está la actividad para que lo puedan mandar por ahí. También si tienen alguna duda sobre cómo era alguno de los aspectos que vimos, está la presentación en la plataforma. De hecho, tiene hasta el tema que vamos a ver la siguiente sesión. Pero enfóquense ahorita en lo que tienen que hacer, en el planteamiento. No se vayan con lo siguiente porque si no se van a hacer bolas. Esta actividad vale 15 puntos. Y sí es muy importante que lo entreguen a tiempo para que tengan todos los puntos y puedan pasar.
Mm, la siguiente sesión la vamos a tener en el horario que estaba puesto. Del miércoles es de 1 a 2 de la tarde. Así no hay ningún inconveniente por mi parte. Espero que por parte de ustedes tampoco. Y es la misma metodología, o sea, nos conectamos aquí, les voy a poner el link en la plataforma para que entren y es a tiempo, a la 1 de la tarde, para que no tengamos tampoco problemas con la asistencia. ¿Se me está escapando algo? Creo que es todo. ¿Tienen alguna pregunta? Ah, sí. En el mismo archivo que van a descargar con las instrucciones y con lo que deben cumplir de la actividad, ahí mismo van a hacer todo, ahí mismo lo van a escribir. Para que no se estén haciendo bolas tampoco con que subí el archivo equivocado, no. Ese mismo. Lo descargan, le escriben allá sus cosas, le cambian el nombre según lo que dice la plataforma y ahí mismo donde descargaron lo suben. No hay pierde. De todas maneras, no les puse otro lugar para subir cosas. Ahí mismo se sube. Y pues ya nada más es que cumplan con los criterios y que hagan la tarea completa. Recuerden que sí, que en este tipo de materias, si una parte no está hecha, no pueden hacer lo siguiente. Y si quieren comenzar también por los objetivos, también se puede. O sea, que hagan los objetivos y luego la pregunta. Eso queda a criterio de cada quien. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Seguros? Muy bien. Entonces, nuestra siguiente sesión es el día miércoles a la 1 de la tarde. Y sí les voy a pedir encarecidamente que todos tengan su cámara puesta y su micrófono abierto. Necesito verlos y necesito escucharlos porque si no parece que le estoy hablando a la pared. ¿Ok? Muy bien, entonces por mi parte es todo. Si ya no hay dudas, entonces nos vemos el miércoles a la 1. Se cuidan mucho y ya saben que cualquier duda que tengan está mi correo. A la plataforma es más difícil que yo les responda. Mejor al correo. ¿Sale? Muy bien, chicos, entonces nos Gracias, vemos. maestra. Cuídense mucho.